Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. El modelo de Marvin Zuckerman. Muy bien, este señor nace en 1928 en Estados Unidos, estudia en Nueva York, allí obtiene licenciatura y el doctorado, es profesor emérito de la Universidad de Delaware, autor de más de 200 libros y capítulos de libros, y también libros muy importantes como el modelo biosocial, expresión conductual, bases biosociales de la personalidad. Sí, el señor es un capo de la psicología de la personalidad dentro del área del modelo biológico de la personalidad. Bien, su modelo se llama de los 5 alternativos, parte de las ideas de Eysenck, aceptando que la personalidad puede ser descrita por un número reducido de dimensiones, es decir, de rasgos, y que llega a definir 5 de estos factores. Su interés está totalmente centrado en las bases biológicas de la personalidad y en encontrar los rasgos o estructuras dimensional de esta. ¿Sí? Y para diferenciarse del modelo de 5 grandes, llama a su modelo el modelo de los 5 alternativos. ¿Se acuerdan de los 5 grandes, no? Sí, se acuerdan. Coste McCrae. Bien, definamos. Él comenzó su investigación estudiando los buscadores de sensaciones, o dicho en inglés, Sensation Seeking, o SS, que son los sujetos que necesitan estar en situaciones estimulantes, así, peligrosas, de riesgo, que además sean variadas y que no sean monótonas, o sea, sujetos que les gusta la aventura, podríamos decir, ¿no? Un paracaidista, un buceador, un escalador, etcétera. Generalmente esto se da en hombres y con el paso de la edad la persona va cambiando, ¿no? Se va calmando. ¿Sí? Entonces en la adolescencia y en la juventud es donde uno es más SS o Sensation Seeking, ¿no? Y después, bueno, se calma uno y se dedica a la psicología. Bien, el riesgo implica una recompensa placentera para el buscador de sensaciones y este señor incurre en lo que se llama el sesgo optimista, es decir, para él todo va a terminar bien. ¿Sí? Para él no pasa nada, dice. Si no, pero mira que te puedes matar, no pasa nada. ¿Sí? Es decir, no calcula bien el riesgo real implicado en su conducta, lo que es más. Cuanto más riesgoso, más lo anima a hacerlo. Conductas típicas de estos señores, bien, cuando no es socializada este impulso del buscador de sensaciones, puede caer en el consumo de drogas o de estimulantes. Bien socializado, tenemos deportes de riesgo extremos, viajes a lugares exóticos, tomar riesgos innecesarios. También son sujetos que conducen rápido, ¿no? Que escuchan la música en volumen alto, relaciones sexuales precoces, se sienten cómodos en profesiones con riesgo, ¿no? Pilotos de carreras, corredores de bolsa, también diríamos policías, militares. Apuestan, beben, se arriesgan más que otros sujetos, tienen más probabilidad de cometer actos delictivos o incurrir en promiscuidad sexual o conductas sexuales de riesgo. ¿Sí? Y los hábitos alimentarios serán más variados. Es decir, todo este menú obviamente no piensen que se da en una sola persona. ¿Sí? Algunas se darán y otras no, obviamente. Los riesgos. En cuanto a los riesgos, estos señores, decíamos, tienen el sesgo optimista y les va muy bien. Les va muy bien. Al contrario de aquel que no es un buscador de sensaciones y pasa por conductas de riesgo y sus patrones de respuesta se ven bloqueados justamente por la ansiedad. En cambio, en el buscador de sensaciones, a menudo en estas situaciones da lo mejor de sí y saca un máximo rendimiento cuando es expuesto a sus límites. Estos rasgos de personalidad, según Frank Farley, si están bien orientados, pueden ser muy positivos. Obviamente tendríamos una persona que aventurera, que le gusta descubrir cosas, sí, pero cuando no son bien orientados, obviamente el sujeto puede caer hasta en la delincuencia. Bien, ¿cómo evoluciona el modelo de Zuckerman? Bien, inicialmente este modelo se restringía a la determinación de la búsqueda de sensaciones como único rasgo de personalidad, ¿sí? Pero después empezó en su trabajo Zuckerman a encontrar que existen otras características en la personalidad y se plantea estudiarlo. Su planteamiento tiene 4 criterios. Uno, que el estudio de estas dimensiones básicas de la personalidad deben ser replicables con diferentes métodos. ¿Sí? Tienen que ser estas características heredables, porque obviamente él lo consideraba biológico. Tienen que ser estas características de rasgos
tienen que replicarse también en conductas similares en especies no humanas, en simios, por ejemplo, o en especies que andan en grupo. O también el cuarto, que estos rasgos deberían tener un marcador biológico, como podrían ser los neurotransmisores. Pues acá lo tienen bastante fácil para recordar, ¿sí? Deben ser dimensiones replicables por diferentes métodos, heredabilidad, conductas similares en especies no humanas y marcador biológico. O sea, este era el marco, digamos, contextual de investigación de Marvin Zuckerman en su modelo psicobiológico de la personalidad, su modelo de los 5 alternativos. Bien, y en su investigación, Zuckerman llega a encontrar impulsividad, búsqueda de sensaciones no socializada, neuroticismo, ansiedad, agresión, hostilidad, actividad y sociabilidad. Esos son los 5 alternativos de Zuckerman. Y que los va a explicar siempre con una base biológica que vamos a explicar en el siguiente cuadro. Fíjense, ¿no? Entonces él explica de que la extraversión, la búsqueda de sensaciones impulsivas, la agresión, hostilidad, el neuroticismo, emocionalidad, todo eso tienen por base la dopamina, las hormonas gonadales, la serotonina y la adrenalina, noradrenalina, ¿no? Básicamente, neurotransmisores dopamina, serotonina, noradrenalina, que están en relación a un genotipo que van a modular, obviamente, estos neurotransmisores, hormonas, enzimas. Y que todas estas van a influir en los diferentes rasgos de personalidad que están allá arriba, ¿no? Como super rasgos, ¿sí? Y que van a hacer la base biológica de la personalidad, ¿no? Así explicado rápido. Estas 5 dimensiones que él postula se describen así: la impulsividad y búsqueda de sensaciones, como búsqueda de experiencias, sensaciones intensas, nuevas, variadas y complejas, con la voluntad de experimentar y participar en experiencias que comporten riesgo físico, social, legal o financiero. ¿Sí? Es decir, no siempre es lo físico, ¿no? O sea, lanzarse un paracaídas, bucear en el Ártico, ¿sí? Sino también algo social, que puede ser un revolucionario, ¿sí? Un luchador social, que arremete contra las injusticias sociales. En lo legal, ¿sí? También un abogado de esos, justicieros, un juez justiciero, ¿sí? O en lo financiero, ¿no? Un corredor de bolsa, un inversionista, personas que están corriendo riesgos con grandes sumas de dinero. Bien, sigamos. Neuroticismo: la preocupación emocional, tensión, miedos, indecisiones, obsesión, sensibilidad a la crítica, falta de confianza en uno mismo. Esas son características cuando una persona puntúa alto en esta dimensión de neuroticismo y ansiedad, ¿sí? Si puntúa bajo, es una persona tranquila. La dimensión agresión, hostilidad, es una combinación de la disposición a expresarse de forma agresiva y la grosería, desconsideración, conducta antisocial, venganza y malicia. Qué malas que son estas personas cuando puntúan alto, ¿sí? Si puntúa bajo, entonces es una persona agradable y cordial, amable en su trato con las otras personas, es decir, un amor de gente, como debemos ser los psicólogos, ¿sí? Sobre todo nosotros, creo que en esta dimensión deberíamos puntuar bajo, más o menos bajo. Bien, actividad, combinación de la necesidad de hacer cosas, ¿sí? Falta de habilidad para relajarse, preferencia por trabajos duros o que supongan un reto, ¿sí? Cuando es un reto, cuando es un desafío, a la persona le interesa más esa actividad, ¿sí? Se esfuerza más. Y por último, la sociabilidad, que es la gana de tener amigos, de estar con ellos, de ir a fiestas, en contraposición a estar solo, ¿sí? Zuckerman considera esta dimensión una mezcla de extraversión de Eysen y con la dimensión de búsqueda de recompensas de Gray, ¿sí? Bien, esas son las 5 dimensiones explicadas. Sigamos. Esto es muy importante que lo sepan. Les hice acá un cuadrito, vamos a explicarlo, que son las bases biológicas, que es lo importante de este tema, ¿sí? O sea, para Zuckerman, la base de todo estaba en el MAO. ¿Qué es el MAO? Es la monoaminooxidasa, es la que tiene el papel central. La monoaminooxidasa, acuérdense bien, MAO, es una enzima que actúa en las sinapsis neuronales del sistema nervioso central. Actúa sobre los principales neurotransmisores, es decir, dopamina, serotonina, noradrenalina, que están influidos por los inhibidores de la MAO, ¿no?
El MAO actúa como un inhibidor sobre esto. Eso entiéndanlo bien. El MAO es un inhibidor de la serotonina, dopamina, noradrenalina. Entonces, si yo tengo altos niveles de MAO, como pueden leer ahí en el centro prácticamente de la diapositiva, ¿sí? Entonces voy a tener bajos niveles de serotonina, dopamina y noradrenalina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si es un inhibidor, es algo que lo inhibe. ¿Qué es inhibir? Hacer que no se manifieste, que esté ahí y que no se note que está. Entonces, si hay altos niveles de MAO, la serotonina, dopamina, noradrenalina van a tener poco efecto y sus niveles van a ser bajos. Pero cuando yo tengo bajos niveles de MAO, entonces hay pocos inhibidores de la serotonina, dopamina, noradrenalina, ¿qué va a pasar? Estos niveles van a subir. Lo que va a suceder es que la persona va a estar inquieta, con ganas de experimentar, de buen humor, ¿sí? con energía, y vamos a tener el dolor de sensaciones, básicamente, pero que va a influir en el resto, ¿sí? de las dimensiones de Zuckerman, como vimos en el cuadro anteriormente explicado. ¿Sí? Esto es muy importante que lo entiendan, compañeritos, compañeros. Entonces, la noradrenalina y la dopamina mediatizan los componentes de recompensa. La dopamina controlaría la disponibilidad de explorar y de aproximarse a estímulos nuevos, y la noradrenalina regula la sensibilidad al refuerzo positivo. Entonces, el MAO, como decíamos anteriormente, tiene un efecto directo en los mecanismos biológicos de las dimensiones del modelo de los 5 alternativos. Y esto ha sido comprobado por diferentes estudios, ¿no? sobre la MAO, como los estudios de Murphy, Aula, Garrick y Sunderland en 1987. Entonces es un descubrimiento importante de este señor, Marvin Zuckerman. Y lo explicamos así: los mecanismos de exploración y aproximación a estímulos nuevos están controlados por la dopamina del sistema mesolímbico. La inhibición conductual, controlado por el sistema serotoninérgico del núcleo del RAFE, y el sistema de activación o arousal, controlado por el sistema noradrenérgico dorsal tegmental, originado en el locus ceruleus. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos presenta Zuckerman, Marvin Zuckerman, para explicar las bases biológicas de la personalidad. En cuanto al estudio psicométrico, esto es siempre necesario. Para hacer una investigación necesitamos un instrumento de medición, y comienza Zuckerman con la escala de búsqueda de sensaciones, que le puse una S de más, ¿sí? y que es de la década de los 70 y principios de los 80, cuando se interesaba solamente por esa dimensión, que es muy importante estudiarla, porque ustedes les darían a conducir un colectivo escolar a una persona que puntúa alto como buscador de sensaciones. Bueno, para esas cosas sirve, ¿sí? Obviamente que no le darían el puesto, creo, ¿sí? Pero no sería lo recomendable. Zuckerman-Kuhlman Personality Questionnaire es la herramienta de 99 ítems que desarrolla Zuckerman posteriormente, y en el cual se puntúa a las 5 dimensiones de su modelo de personalidad, del modelo alternativo. Y hace un resumen, ¿no? Hace uno más chiquito, que es el ZKPQ de 50 preguntas, o 50 CC, ¿sí? que se estudió en 4 idiomas, y que tiene sus ventajas prácticas, porque bueno, son 50 preguntas nada más, 10 por cada dimensión, si es que no me equivoco, y se utiliza actualmente en diferentes investigaciones. Entonces, el señor Zuckerman, pues ya vamos a terminar, entonces un capo de la psicología de la personalidad. Por ahí no es muy conocida, ¿sí? Decíamos porque a veces la materia psicología de la personalidad es tomada como un relleno. Sin embargo, es una materia muy importante que nos permite comprender posteriormente aspectos psicopatológicos y aspectos relacionados con el psicodiagnóstico de las personas. Muy bien, vamos a las preguntas. Solamente 3, miren qué fácil y qué lindo, ¿sí? Aplausos. Y envían sus respuestas a psicología de personalidad 3@gmail.com, por favor. Muchas gracias.